De hecho, ya iba a empezar la clase para grabarla y para ya subirla, pero mira, me da mucho gusto, así ya no estoy tan solita. Pues bienvenida, Leti, bienvenida y vamos a empezar con nuestra clase. Nada más déjame compartir mi pantalla. Ok, muchas gracias, Leti. Yo sé que sí me escuchas. Pues vamos a empezar. Sí sé que me escuchas, lo hemos trabajado antes. Pues bueno, Leti, ya estamos aquí en el módulo 4, en el módulo de control, la última fase del proceso administrativo, ya a la mitad del curso, ¿no? Ya la siguiente semana iniciamos la siguiente etapa, ¿cierto? Entonces, ay Dios. Y entonces, bueno, vamos a empezar, Leti, voy a empezar, ya sabes, con el propósito del módulo. Em, lo retomo, es control, que es la última fase del proceso administrativo. Me voy a permitir leer el propósito. Dice, al finalizar el módulo, el alumno será capaz de explicar el concepto de control, así como comprender su importancia dentro de la organización y en el proceso administrativo. Podrá explicar y comprender los principios del control. Va a poder distinguir los diferentes tipos, así como conocerá y aplicará las herramientas y técnicas de control para obtener resultados como gerente en las organizaciones. ¿Ok? Y ya sabes que preparo por momentos nuestra clase, tiene 4 momentos nuestra clase. Vamos a empezar con los módulos anteriores, el plan de trabajo del módulo 4. Vamos a empezar a retomar un poquito lo del proceso administrativo, fase mecánica, fase dinámica, el contenido nuclear y el control, la definición, importancia, etapas, métodos, tipos, herramientas y vamos a abordar un poquito lo de la tarea auténtica y el foro de participación por si tienes alguna duda de cómo realizar tu trabajo, tus actividades que tienes que enviar. Bueno, el contenido nuclear, ahora el contenido nuclear no son 17, perdón, me equivoqué, son 19, permíteme corregirlo. Son 19 páginas en esta ocasión, son 19 páginas en el contenido nuclear. Aquí está, yo siempre los voy a invitar a que los impriman y lo subrayen, lo lean, hagan sus anotaciones, no se ve ahora porque ahora ocupe verde, no se ve muy bien, pero bueno, ocupe verde y entonces es importante que lo, que lo lean, es importantísimo que lo retomen, ¿ok? Entonces, permíteme un segundito, Leti. Discúlpame, Leti, discúlpame, ya regresé, es que se estaba colando un ruido, se empezaba a colar un ruido muy fuerte, tuve que ir a cerrar, discúlpame. Bueno, entonces mira, ¿cómo empieza este contenido nuclear? Empieza con esta frase que dice, la mejor manera de predecir su futuro es crearlo, a de Abraham Lincoln. ¿Qué nos dice esta frase? Yo me acuerdo que escuché una frase muy cierta también que dice, quien no conoce su pasado está destinado a repetirlo y de eso se trata un poco el control, ¿no? De saber y de encontrar si existen fallas, en donde no lo hice tan bien, eh, determinar qué es lo que quiero alcanzar para ver si he alcanzado o he ejecutado bien las acciones que estoy realizando y si hay algo que acomodar, saber si me puedo regresar o saber si puedo corregirlo, si vuelvo a empezar o en qué momento, ¿no? Me puedo detener y reestructurarlo. Entonces es lo que vamos a aprender en este momento, ¿ok?
en este módulo. Bueno, vamos a retomar la parte de la fase del proceso administrativo. Dentro de en algún momento lo platicamos en otra clase y platicábamos que el proceso administrativo se divide en dos fases, ¿sí? Se divide en la fase mecánica y en la fase dinámica, ¿ok? ¿Qué me dice esta fase? Ok, fíjate. ¿O qué me dice estas fases? Dice que el proceso administrativo se divide en dos fases, ¿sí? Que es la fase dinámica y la fase, ay, perdóname, la fase es primero, um, es la fase mecánica, perdón, y la fase dinámica. Sí, que yo en algún momento les comentaba, bueno, entendamos la mecánica como la parte de escritorio, ¿sí? Y la parte dinámica, pues la parte de hacer, de ejecutar. De las etapas del proceso administrativo, ¿cuáles comprenden la fase mecánica? Pues obviamente es las primeras dos, es la planeación, ¿sí? Y la organización. Y de la fase dinámica, ¿cuáles comprenden esta fase? Pues es la dirección y el control. Recuerda, estas son las fases. ¿Ok? Y otra vez te vuelvo a repetir, la fase mecánica, tomémosla como esa fase de escritorio, donde voy a planear y a organizar todo lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Y la dinámica es la parte de hacer, de ejecutar, de llevar a cabo y de verificar. ¿Sí? Así es como se compone la parte, la administración en sus fases, ¿ok? O el proceso administrativo en sus fases. Entonces, eso también nos lo aborda el contenido nuclear. Vamos a hablar del control ya propiamente como esta última etapa, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas del control? Aquí no lo dice. Dice que es el establecimiento de estándares, la medición de resultados, las observaciones personales, los reportes verbales, los reportes escritos, la corrección y la retroalimentación. Siendo la última fase, eh, es más, es más complejo eh, regresarte un poco, ¿no? Muchas veces, dependiendo del tipo de procesos, dependiendo de qué es lo que quiero alcanzar y dependiendo de los objetivos que quiero alcanzar, necesito terminar todo el proceso para poder restablecer, ¿sí? En esta parte, a veces, en la parte del control, a veces no es tan fácil apachurrar un botón y decir, basta, basta. No, creo que ya no. Todo va a depender del tipo de objetivos o qué objetivos necesito yo alcanzar, ¿sí? No, cuando tú ya pones a andar todos los recursos y cuando tú ya pones a andar todo el plan de ejecución, no lo puedes parar. Es como una planta de producción. No es tan fácil como apaga el interruptor y todos deténganse para ver en dónde está la falla. Tienes que irla encontrando conforme la marcha y tienes que ir tomando decisiones. Acuérdate que la fase anterior o la etapa anterior del proceso administrativo, que era la dirección, te decía que conforme vayas andando y conforme vayas ejecutando, necesitamos tener la capacidad para tomar decisiones y saber si le seguimos, si le paramos a encontrar fallas y resolver. Eso es muy importante dentro de la etapa del control. Voy a ir a lo que es la tarea auténtica, porque a mí, bueno, creo que nos ha funcionado el que tengamos la tarea auténtica o que conozcamos muy bien la tarea auténtica. Al de dirección, ok. Bueno, sí, no te preocupes, ustedes van a su ritmo. Yo les decía alguna vez que esta es una de las ventajas que tiene la Universidad Rosario de Castellanos, que tiene mucha empatía, ¿no? En ese sentido de saber que están ocupaditos, pero en la parte de dirección,
es importante conocer estas etapas, que es la toma de decisiones. De hecho, así se llama la toma de decisiones. Fíjate que esta tarea auténtica te dice que retomemos el pasado, ¿ok? Entonces, tú escríbeme. mm, sí, yo entiendo, pero es que a veces el tiempo se va muy rápido. Dime algo, Leti. ¿Te gustaría que me regresara un poquito a dirección? ¿Te interesaría que me regresara o te queda muy clara la tarea auténtica o la tarea de dirección? ¿Ya la conoces? Porque esta tarea de control te dice que retomes la actividad anterior. Entonces, ¿a ti te queda clara o te pongo la presentación de dirección? Tú dime. Ok, perfectísimo. Entonces, ya que conoces bien la tarea de dirección, vámonos a la tarea de control. Mejor con la actividad integradora. Ok, pero sí, por eso, pero de dirección o de control, porque te comento que control te dice que retomes. Mira, vamos a leer la de control, ¿sale? Vamos a ver. Dice, indicaciones de la tarea auténtica. Dice, indicaciones, revisa el contenido del módulo 4 de control. Ah, ok. Dice, revisa el contenido del módulo 4 control, investiga en fuentes adicionales sobre los principios, los tipos, las herramientas y las técnicas de control para su aplicación en la empresa. Toma el caso del módulo anterior y elabora una propuesta de medidas de control para verificar el cumplimiento de las estrategias seleccionadas. Puede ser respecto al objetivo, tiempo, costo o recursos utilizados, entre otros. Responde a las siguientes preguntas. ¿Es necesario establecer medidas de control en las empresas? ¿Qué tipo de controles pueden implementarse en las empresas? ¿Por qué? ¿Cuántos tipos de control pueden ser necesarios en una empresa? Incluye al menos dos fuentes de consulta adicionales en formato APA que complementen los conceptos de los contenidos de estudio abordados en el módulo. Guarda el archivo como ya lo conocemos y que subas el documento. Bueno, hay que recordar que el caso del módulo anterior, que fue el módulo de dirección, nos mostraba un panorama de una empresa, nos mostraba un panorama como todo mal, ¿no? Nos mostraba un panorama en donde no había ingresos, estaba estimando que se perdiera un tanto por ciento más de los ingresos, que en la parte de la sindicalización de los empleados también estaba poniendo ahí un poco de tropiezo en la operación. eh, Era un caso como todo mal, ¿no? Entonces, nos mostraba una serie de estrategias, ¿sí? Nos pedía que de esas estrategias nosotros señaláramos cuáles creíamos que eran las indicadas. E incluso también una parte de la tarea nos pedía que mostráramos, que propusiéramos otro tipo de estrategias para poder resolver esta situación. Bueno, en relación a esas estrategias que elegimos en el caso anterior del módulo de dirección, pues es entonces donde vamos a ver ahora, ¿qué estrategias o qué medidas de control pudiéramos implementar para poder verificar que estamos haciendo bien, ¿no? O que puedan ser las correctas para solucionar esta problemática? Bien, entonces, ¿cómo empieza la parte de control? En la diapositiva pasada, ¿sí? Aquí dice establecimiento de estándares. Primero vamos a definir qué es un estándar. Un estándar, pues entiéndase como los parámetros que yo tengo para poder evaluar, ¿sí? Estándares es algo que ya está fijo, estándar es algo que nos sirve como modelo y es una unidad de medida para saber si lo que yo estoy haciendo está bien o no, o qué es lo que yo quiero alcanzar más bien, ¿sí? Estos estándares no es que yo quiera copiar modelos, no es que yo quiera hacer exactamente lo que está haciendo la otra empresa. No es que yo tenga que hacer exactamente lo que otras empresas han hecho y han podido alcanzar el éxito, ¿sí? Son simplemente factores de medida que, que yo voy a tener que establecer desde un principio porque sé qué es lo que tengo que alcanzar. Yo puedo establecer mis mismos estándares o bien puedo tomar estándares ya que están allá afuera, ¿no? Como bien ejemplos.
pero no quiere decir, insisto, que nosotros no podamos hacer ese híbrido. De lo que está allá afuera, de lo que ya está implementado, de lo que yo quisiera alcanzar con lo que yo pretendo alcanzar dentro de mi empresa con lo que soy. También tenemos que ser muy realistas. Estos estándares tienen que ser alcanzables y tienen que ser realistas conforme a lo que yo soy como empresa. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los métodos para establecer estos estándares? ¿Cómo puedo yo establecer estos estándares dentro de mi organización? Bueno, te habla de primero que un método que te habla de estadísticos o históricos. ¿A qué crees que se refiere? Estos estadísticos o históricos, pues son lo que ya ocurrió anteriormente, las experiencias que yo he tenido, lo que yo ya no quiero que vuelva a pasar, o bien lo que me salió muy bien y que eso me funcionó y de ahí puedo también partir, ¿sí? Para una mejora, para un restablecimiento. Esa es la parte de estadísticos o históricos, lo que ya pasó, la experiencia que yo ya tuve a través del tiempo, ¿sí? Puede ser de la misma empresa o puede ser, insisto, de otras empresas. Eso yo lo tengo que determinar siendo realista de con quién soy y qué recursos tengo, y eso ya te acuerdas que lo habíamos platicado cuando se establecen objetivos. Estos estándares los puedo poner, los que tenemos en mi trabajo. Sí, si tú crees que en el caso que se nos presenta en el módulo de dirección, si tú crees que pueden ser idóneos para presentar una propuesta, porque al final del día estas tareas son propuestas, adelante. Ajá, unos que se adapten exactamente. De los que tienes son de los que se pueden adaptar. Es por eso que son estadísticos o históricos. Y tú ahí ya tienes esta parte de tu tarea, ¿ves? Ya vas construyendo la tarea. Eso es lo interesante. Ya vas construyendo la tarea a manera de que tú ya sabes que el método para establecer estándares va a ser en tu trabajo, bueno, en tu tarea, estadísticos o históricos. Bien. Ok, otro método son aquellos que se llaman fijados por apreciación. Estos de fijados por apreciación tiene que ver directamente, Leti, con el juicio del administrador, con el juicio del líder, con el juicio de quien está dirigiendo la operación. Es basado en su conocimiento, basado en lo que ve, ¿sí? Afuera, con un poco por fuera u otros ojos dentro de la organización, de la preparación que tenga, ¿sí? Estos son aquellos módulos, estándares fijados por apreciación. De hecho, te voy a decir lo que dice en el contenido nuclear. Dice, son juicios de valor derivados de las experiencias pasadas del administrador. ¿Ok? Y realmente son, insisto, juicios morales basados en la moral o basados en la preparación y en las actitudes también de las personas, ¿sí? Tiene, es algo muy personal. También puedes incluir alguno, o si en tu empresa trabajan algunos de estos tipos de estándares, pues adelante es como lo que debería de pasar, ¿sí? Hay que recordarnos que también, o hay que recordar, dentro de la administración, de la economía, de las finanzas, siempre hay dos cosas. Mira, hay dos panoramas. Te voy a compartir en la otra pizarra. Hay dos, hay dos líneas a seguir. Sí, insisto, ¿eh? Tanto en la economía como en la administración, te dice que hay dos estándares. ¿Cuáles son? Mira, en cualquier disciplina, o ciencia, regularmente te habla de dos parámetros, de la normativa y de la forma, ¿sí? La normativa, entendamos lo que es como lo que debería de ser, debería de ser. Y lo formal es lo que es, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la normativa siempre va a estar basada en las teorías, ¿sí? En las propuestas teóricas, en las corrientes, en las tendencias, en lo que está a través del método científico, ¿sí? En este caso de la administración, en este caso de la administración,
Podemos encontrar incluso las escuelas. Tú ya estudiaste las escuelas. Acuérdate que está la escuela científica, la del proceso administrativo, que esta es una desde el módulo que estamos estudiando, la humano-relacionista, la neo-humano-relacionista, la estructuralista, la sistémica, la ecléctica, ¿sí? Bueno, esto es lo que debería de ser. Aquí hace propuestas, todas estas escuelas hacen propuestas y eso es lo que dice la normativa, pero lo formal es lo que realmente sucede. Lo que realmente pasa conforme la sociedad se va moviendo, conforme la tecnología va avanzando, conforme las tendencias administrativas van yendo hacia adelante, ¿sí? Entonces, basado en eso, este método de apreciación, pues es eso, es lo que yo sé que debería de pasar, sin embargo, lo propongo, ¿sí? Pero tengo que tomar en cuenta que hay cosas que no puedo controlar, ¿no? Y que tengo que estar consciente, o necesito estar consciente que en la sociedad se va moviendo, que la sociedad se va moviendo y que entonces yo tengo que irme moviendo junto con ellos. Esos son los métodos por apreciación, ¿ok? Y finalmente los técnicamente elaborados. Los técnicamente elaborados se van a dirigir hacia dos lados. Pueden ser a través de datos u obtención de datos cualitativos o bien obtención de datos cuantitativos. Aquí vamos a recordar primero un poquito, Leti, cuál es un dato cualitativo. Un dato cualitativo son aquellos que no se pueden medir con números, pero sí con cualidades, ¿no? O características, por eso lo dice su nombre, cualitativos. Es decir, un elemento cualitativo puede ser el color de cabello, el color, un valor, ¿no? Un valor moral, un valor empresarial, aquello que no se puede medir, pero sí se puede ver o sí se puede apreciar, ¿no? Son cualidades. Y el cuantitativo, pues son aquellos que sí podemos medir a través de números y le podemos poner una medida. Ejemplo, el peso, la edad, el capital, el ingreso, los salarios, los costos, ¿no? Todo lo que pueda medirse a través de un número. ¿Dudas, Leti? ¿No? Bueno, entonces, ok. Entonces, Leti, voy a compartir otra vez mi pizarrón, mi pizarra, para que podamos establecer los estándares. Vamos a hablar un poco más a fondo de los estándares cuantitativos, ¿ok? Cuantitativos, perdón. Ok, acuérdate, son los que sí se pueden medir. Aquellos que sí se pueden medir. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a encontrar que existen los físicos. Vamos a ver que están los de costos, como te decía, los de capital, ¿sí? Los de ingreso y los de programas. ¿Qué puedo medir en cada uno de estos? ¿Qué puedo medir? En los físicos, sí, todo va a depender también del área, ¿eh, Leti? Leti, estoy apagando un poquito mi cámara porque me dice que la señal es baja. Entonces ya sabes que si apago un poquito la cámara, me dice que me agarra un poquito más la señal. Bueno, en los físicos, los estándares siempre van a ir en relación a el área que yo estoy midiendo, el área en donde yo estoy aplicando un nuevo proceso administrativo. Entonces, vamos a suponer que estamos en el área de producción, ¿no? ¿Sí? Vamos a incrementar la productividad porque voy a medir el rendimiento de mis máquinas. Bueno, en los físicos, pues, ¿a dónde me voy?
a unidades, puede ser a piezas producidas o unidades de producción, ¿sí? ¿Qué otra cosa me dirías? Por ejemplo, unidades producidas y qué tal también unidades defectuosas, ¿no? Que con esto también puedo medir la calidad, ¿ok? Todo lo que yo pueda tocar. Vámonos a los costos. Pues estos van a ir directamente a mis costos de operación. Vámonos, acuérdate con costos fijos, acuérdate que hay algo que se llama costos fijos, costos variables. Todo esto te va a servir para tu tarea, Leti. Después, dentro del capital, acuérdate que el capital son aquellos recursos con los que yo cuento de inicio. Puedo, dentro del capital, pues puedo medir mis activos, qué número de máquinas tengo. También voy a medir mi capital humano, es decir, cuántos trabajadores tengo, porque, insisto, la cuenta de capital, acuérdate que es todo aquel elemento financiero o activo con lo que yo inicio la operación. Entonces puedo medir mi número de máquinas, ¿sí? El número de trabajadores, ¿ok? Cuánto dinero tengo en caja, cuánto flujo de efectivo. Bueno, que acá dentro del capital puedes encontrar todo lo financiero. En el ingreso, pues obviamente acuérdate que una cuenta de ingreso es lo que entra, ¿no? En una cuenta de ingreso, en un estándar de ingreso, puedo medir qué? Pues las ventas, ¿sí? Puedo medir las ventas, acuérdate que puedo medirlas bajo dos factores, ¿sí? Puedo medirlas con lo que ya tengo cobrado o cuentas por cobrar, puede ser, ¿ok? Y en programas es todo lo que yo puedo hacer como herramientas de obtención de información. Lo voy a poner por aquí, es que no sé si. Obtención, no, ya ves, es que ya no puedo escribir. En programas, lo voy a poner por acá, es la obtención de información. ¿Cómo puedo obtener información? Pues a través de la publicidad, por ejemplo, midiendo la publicidad. ¿Qué estándares de publicidad puedo establecer? ¿Sí? Como cuántas vistas tengo, dependiendo del medio, ¿no? Eso sí, dependiendo del medio, la frecuencia en la que estoy mostrando mi publicidad, el retorno, la promoción, por ejemplo, la promoción también lo puedo medir porque es un programa. ¿Qué puedo medir en una promoción? Pues el retorno, ¿no? El regreso. ¿Cuántos hicieron válida mi promoción? También puedo, una investigación de mercados también me serviría para ver estos estándares de qué es lo que busca la gente, o una encuesta de entrada o una encuesta de salida. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, Leti? Ok, muy bien. Esos son los estándares cuantitativos. Acuérdate, lo que yo puedo medir, ¿sí? A través de números. Lo que yo puedo medir, ay, ¿por qué no me borra? Ya sé. Perdón. Esos son mis estándares cuantitativos, lo que yo puedo medir. ¿Qué estándares cualitativos? Vámonos con los estándares cualitativos. Aquellos que no puedo medir con números, pero sí puedo apreciarlos, sí puedo observarlos. Aquí estos estándares cualitativos, dentro de los estándares cualitativos tengo evaluación de la actuación, ya nos quedan 10 minutos para la primera parte, Leti. Evaluación de la actuación.
tengo curvas de comportamiento y tengo el de perfiles, ¿ok? Tengo los perfiles. ¿Qué implica cada uno de estos? Aquí están, aquí los tenemos en esta diapositiva, ¿sí? De estándares cualitativos. Evaluación de la actuación. ¿Qué dice? Dice medición del desempeño del personal y de los procesos. Eh, Obviamente los tipos de estándares cualitativos, todo es a través de la observación, Leti, es muy importante. Son un poco sesgados los datos que voy a encontrar. ¿Por qué? Porque no te va a dar chance, a veces no nos da oportunidad de observar toda la empresa, ¿no? O a todos y cada uno de los colaboradores o a todas y cada una de las áreas y mucho menos a todas y cada una de las acciones que ellos llevan a cabo. Sin embargo, tengo que buscar las áreas de oportunidad, las que pueden ser más conflictivas o las que requieren de mayor supervisión o las que requieren de un proceso de realización más específico, pero sí necesito entender que los tipos de estándares de cualitativos es a través de la observación y la observación de quién, sobre todo del recurso humano. Si tú te fijas, los tres que tenemos aquí, los tres tipos de estándares cualitativos, me habla del factor humano y vamos a ver cuál es cuál. Por eso te decía yo, la evaluación de la actuación, medición del desempeño del personal y de los procesos. Hay que acordarnos, Leti, que hay una herramienta de administración dentro de la escuela, surgió en la escuela científica, pero se fue perfeccionando también en la del proceso administrativo y también en la humano-relacionista, donde te habla de tiempos y movimientos. ¿Te acuerdas tú de esta tendencia, de esta herramienta administrativa, en donde te dice que hay que eliminar las tareas innecesarias dentro de los procesos o de las actividades de los trabajadores, que hay que trabajar de manera efectiva y siempre les platico del 45 por 15, ¿no? Que al día de hoy todavía se sigue utilizando el 45 por 15. ¿De qué hablamos en el 45 por 15? ¿Lo conoces, Leti? No. Bueno, el 45 por 15 es como cuando vas a una fiesta, cuando vamos a los 15 años o a una boda. ¿Qué pasa con el conjunto, con los que tocan la cumbia para bailar? Tocan 45 minutos y descansan 15, ¿cierto? Y los 15 minutos pues son para que ellos descansen y para que te ponen el sonido y te ponen otro tipo de musiquita. Pues es así, más o menos a eso se refiere el 45 por 15. Eso lo puedes aplicar a las empresas. De hecho, eso es una herramienta administrativa, ¿eh? Hay empresas como Hewlett Packard, por ejemplo. Hewlett Packard, no sé ahorita, pero en algún momento tuve la oportunidad de cubrir una incapacidad, estaba yo muy pequeñita, tenía yo 18 años, por ahí así, y entonces ahí trabajaban así 45 por 15. 45 minutos estabas en tu lugar de trabajo, no ibas al baño, no platicabas, no nada, y después te podías dar un break de 15 minutos, pero esos 45 tenían que ser muy efectivos, ¿sabes, Leti? Muy productivos. Entonces, a eso se refiere, fíjate, evaluación de la actuación, medición del desempeño de los personales y de los procesos. Y ahora que estuvimos en pandemia, Leti, a mí me invitaron en la escuela en la que estaba, nos invitaron y nos orientaron a trabajar así, que trabajáramos 50 por 10, que obviamente la clase dura 50 minutos, pero esos 10 era de verdad irte a acostar un ratito, irte a hacer ya sabes, un estiramiento estos de pausa activa, etcétera, que es lo mismo, ¿sabes? Pero esos 50 minutos tenían que ser efectivos y los que no dan clase les decían lo mismo, los invitaban a lo mismo, a trabajar 45 por 15, pero que no estés con el celular, que no es de, ay, me voy a ir a hacer un cafecito, ay, híjole, me anda del baño, no.
Te preparas para que esos 45 minutos estés al 100% y después te das 15 minutos. Eso es más o menos la evaluación de la actuación. Vámonos con el que sigue, nos quedan 4 minutitos, me voy muy rápido para que aquí le dejemos Leti y regresamos, ¿sí? Curvas de que vamos a regresar muy poquito, Leti, vamos a regresar otros 15 minutitos más si me das oportunidad para cerrar la clase y nos vamos. Gracias. Entonces, curvas de comportamiento, análisis de tendencias y patrones en el comportamiento organizacional, análisis de tendencias, es decir, una vez que yo ya tengo la observación, pues ahora entonces voy a dar una frecuencia. ¿Con qué frecuencias? Voy a poner una barbaridad, pero ¿con qué frecuencias van al baño? ¿Cuántas veces van al baño? ¿Cuántas veces dejan sola su aura de trabajo? ¿Cuántas veces dejan solo la maquinaria que tienen a cargo? ¿Cuántas veces la supervisión van dando? Pero tengo que medirlo, ¿sí? Ahí sí puedo hacer un híbrido entre lo cuantitativo con lo cualitativo, pero tiene mucho que ver con el comportamiento organizacional, ¿sí? Y entonces va a dar curvas, vamos a ver cómo estas curvas me presentan ese comportamiento y sobre las curvas me voy a basar, porque las curvas es algo que es eh, observable y que entonces me va a dar una orientación de cómo está, acuérdate, ¿no? Es como un electrocardiograma de la empresa en cuanto a las tendencias y patrones de comportamiento. Y finalmente los perfiles, dice, descripción detallada de las competencias y habilidades del personal. Esto tiene mucho que ver con las actitudes y las aptitudes. ¿Qué tanta buena disposición tienen? ¿Qué tan bien reciben las indicaciones? Que también saben seguir indicaciones, porque una cosa es recibirlas con buena actitud y otra cosa es hacerlas. ¿Qué tan buen entendimiento tienen? Es más también, fíjate, qué tanto tienen esa capacidad de preguntar? No entendí, ¿me puedes repetir? ¿Cuántas veces estamos en un grupo de trabajo con colaboradores y nos pasa sí quedó claro, entendimos todos lo que tenemos que hacer? Sí, sí, sí. Y después, ¿entendiste? No, no entendiste, no. ¿Y por qué no preguntaste? Esas son habilidades y actitudes, ¿no? Son habilidades del personal. Entonces, cierro ahorita esta clase, esta pequeña sesión, con la parte de perfiles que tiene que ver con actitudes y aptitudes del personal. Es muy, valga la redundancia, es muy personal, es muy propio, y a eso se refiere tipos de estándares cualitativos. Nos vamos 5 minutitos, Leti. Son las no sé qué hora es. Bueno, son las 6:38. Nos vamos 3 minutitos, Leti, y regresamos para darle cierre, ¿sí? Muchísimas gracias. Bye.